Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. El silencio en las bodegas se hace eterno, casi insultante en estos tiempos que corren. Entramos en ella con el mismo respeto y deferencia digna de cualquier catedral. No levantamos la voz, no corremos, ni nos metemos la prisa propia del desvivir continuo. Entramos en la cava con los relojes parados, con el tiempo detenido, y nos dejamos envolver en aquella majestuosa combinación de claroscuros y contrastes, que llenan una elegante paleta de colores y tonalidades, atezadas y cetrinas, cobrizas y oliváceas, que combinan con el castaño albero, la blanca cal, la madera pura, viva y añeja. Y parece mentira que en aquellos reductos de paz y sosiego se encuentren todavía predispuestos a aguantar otros tantos siglos más, a prestarnos todavía el silencio enriquecedor, el aislamiento creativo de los sentidos, a la percepción dilatada de nuestras sensaciones, y ahí están, embutidas en nuestro ideario colectivo, en nuestras calles, las mismas calles por donde pasearon nuestros antepasados, las mismas que vieron el vaivén continuo de una ciudad viva y cambiante a cada paso. Porque en aquel microcosmos donde el tiempo queda varado en el trinquete de la entrada, resulta verdaderamente seductor ver cómo confluyen la vida casi monástica de nuestros vinos en un espacio-tiempo que evidentemente ya no corresponden a esta era. Y sin embargo, muestra a su vez la modernidad más latente que podamos ver, cuando observamos nuestros generosos y superiores recorriendo los países más exóticos del mundo, entrando en las cocinas de vanguardia, en las cartas enoturísticas más recomendadas por los entendidos de la materia. Se convierten en avanzadilla en la coctelería creativa, partícipe de la vida moderna en redes sociales y prensa alternativa. Y pese a tales contradicciones, sigue guardando ese hálito inconfundible a tradición, a paciencia, a clasicismo. Por eso pienso que pocas cosas nos podemos encontrar actualmente que ejerzan una combinación tan poco usual y a su vez tan atrayente como una bodega.
Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa hablamos con Paco Núñez Benicio, que él es miembro del Ateneo de Jerez y de la Coordinación Sección Jerez y su Cultura, y también de ese proyecto Hasta Regia que hablaremos ahora. Sí. Amigo Paco, un placer y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. El placer es mío venir a San Lucas y estar contigo. Bueno, Paco, como hemos dicho en esta pequeña presentación, el mundo de la bodega, del silencio, de esa burbuja, ¿no? Aterciopelada en medio de nuestras ciudades bullosas y siempre ajetreadas, ¿no? Es un verdadero privilegio quizás para estas zonas de esta Baja Andalucía, el Puerto, Jerez, Cádiz, incluso Chiclana, ¿no? Y otras localidades vecinas, Chipiona, Rota, tener todavía esos núcleos de silencio que parece que el tiempo se ha parado. Yo creo que debería ser o debe de ser o es una cura de estrés esos lugares, porque bueno, hay estudios por ahí, ¿no? Incluso le ponen música al vino así suave, o sea que son sitios que yo creo que el vino como materia viva, uno de sus kits y de que la calidad que tiene es eso, ¿no? Ese reposo, esa solera, esa vejez, ese parece que no pasa el tiempo por esos sitios. Hace poco estuve en vuestra casa, ¿no? En Fronteras Radio, hablando un poquito sobre vinos, historia, un poquito de cultura y de lo humano y lo divino. Y hablábamos de esos rincones que tiene Jerez, ¿verdad? Incluso manzanas y manzanas todavía que guardan ese esplendor o esa magia, ¿no? Esa estampa antigua de no haber pasado el tiempo de calles enteramente y enterizas bodegueras, ¿eh? No, cada vez menos, por desgracia, porque la normativa establece que las grandes bodegas deben de estar fuera de esta radio, pero indudablemente todavía hay calles por ahí que te parece que está en una fábrica de perfume, ¿no? Porque hay calles incluso que están en la bodega a un lado y a otro y parece que está levitando, ¿no? Desde esos aromas y esa saccharomyces y esos vientos de la marisma y del mar y esa estera de las ventanas, o sea ya hay estudios sobre eso, ¿no? Pero la verdad que la bodega es digna de un estudio no solamente por su terminología, que también es muy identificativa y única, ¿no? Sino también por esos estudios de aire, de los callejones que hay entre una y otra para la ventilación, el albero, el mojado, o sea, una serie de cosas que es una maravilla. Paco, eres presidente de honor como creador impulsor de la plataforma Hasta Regia en Jerez. Paco, te preguntaría cómo y por qué surge ese proyecto. Bueno, yo he sido funcionario judicial durante cerca de 40 años y la verdad que siempre he sido un eremita en el desierto que pregonaba el tema de Hasta Regia, ¿no? Porque siempre me ha gustado el tema sería por donde estuve estudiando y demás, que siempre la historia del arte, incluso hicimos un viaje de fin de curso a Grecia, ¿no? Entonces, pues siempre el mundo antiguo me gustó, pero cayó a los 20 años, por ahí tendría yo, en mis manos el famoso libro de Schulten de Tartesso. O sea que a partir de ahí, pues eso, pero a partir de ahí también, claro, no se había un movimiento como ahora, yo creo que esto va por moda, o sea, la verdad que hemos cogido el momento idóneo y desde entonces pues estoy imbuido en este tema. Y la verdad que ahora hace unos 5 o 6 años pues empezó la Universidad de Cádiz a invertir en georradar y hacer su estudio en Hasta Regia. Entonces vi que era el momento idóneo para que yo, como estaba en el Ateneo de Jerez, también conocía el ambiente cultural, el ambiente también incluso político en algunas cosas, pues me tiré al ruedo y conseguí que esto se fuera adelante con yo y otros amigos. Y impulsamos la plataforma y la verdad que vamos bien, tenemos unos 70 entidades, están todos los partidos políticos, todos los sindicatos, en la Cámara de Comercio, ATA, Asunico, acoge a los comerciantes, los ayuntamientos
de Trebujena, Lebrija, Chipiona y Jerez. Sanlúcar hemos tocado varias veces y estamos a la espera que también se apunte. Porque como aquello de no ser solamente Jerez y Asta Regia y Mesas de Asta en concreto eso, porque es que eso es un tema muy grande, muy importante, ¿no? Era un áger seretano y una campiña, una comarca, sobre todo queremos unir a las entidades y poblaciones del lago Ligustino, a su ribera. Ahí está Lebrija, que es de Sevilla, o sea, que está con nosotros, o sea, que la verdad que vamos bastante bien. Bueno, has comentado algo muy interesante, que es unir voluntades, ¿no? Sí. Unir voluntades no solamente de ciudades y pueblos de la comarca, sino también, evidentemente, historiadores, a investigadores, gente del mundo de la cultura, pero también a políticos, a gobernación, a sindicatos. Es verdad que existe, yo creo que existe actualmente una necesidad apremiante, ¿no? De poner en valor todo ese patrimonio arqueológico, ¿no? ¿Cómo es ese camino de tener que tratar con los políticos, con ciudades, con historiadores, con arqueólogos, con historiadores? O sea, unir esas voluntades para que todo el mundo cree en una sinergia y anden en paralelo para que el proyecto de Asta Regia llegue a buen puerto. Hombre, es difícil, nosotros somos sociedad civil, o sea, no queremos meternos en el terreno de ello, pero sí le hacemos ver la importancia que tiene y el momento idóneo que estamos para esto, porque todos sabemos que, voy a lo de las modas, que el patrimonio mueve no solamente la cultura, porque un turista, por ejemplo, vamos a ponerlo en el tema turístico, ya no quiere solamente ver eso, sino ver como turismo tal, sino también quiere ver el patrimonio, la cultura que hay en esa zona, ¿no? Y tenemos que vanagloriarnos de la historia que tenemos detrás, o sea, es que es súper importante. Estamos hablando de la primera, o si no la primera civilización de Occidente, o sea, que no porque yo lo diga, sino ahí están los... Estamos hablando de nuestros orígenes como civilización, o sea, y sociedad. Y súper importante, ¿no? Y que con como decían incluso hasta en el himno de Andalucía, no luz a los hombres, o sea, que dimos conocimiento. Claro, hombre, está muy bien, ¿no? Que digamos que esta comarca venda sol, venda luz, venda gastronomía, venda etcétera, ¿no? Vinos y tal, pero no, has dicho algo tremendamente interesante, que es que la cultura tenemos que hacernos y entender que sigue moviendo muchísima gente que viene solamente para ver cultura, y para eso tenemos que cuidar nuestras ciudades y cuidar nuestro patrimonio. La verdad que los años 80 fueron muy complicados para esta comarca. Los años 90 también fue difícil, ¿verdad? Sí, yo creo que la cultura del pelotazo ha hecho bien de economía, pero mal de nada más pensar en negocio. Claro. O sea, en el sentido de que, y ya llega un momento de que eso pasó también, yo creo que eso es cíclico, ya pasó con la generación 98, la generación 97, de que se perdieron la economía y se miró uno al ombligo, o sea, ver lo que realmente tenemos palpable, y eso es lo que nos está pasando, bueno, para que se comprenda el símil, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando, o sea, de que yo creo que nos estamos viendo que ahí está eso, que somos súper importantes en la cultura y que tenemos que sacarlas a la luz, porque es una manera de esta sinergia de todo tipo. Paco, una pregunta muy directa. ¿Vamos tarde? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que llevamos 80 años de retraso, porque el 16 de febrero de 1942 fue cuando Manuel Esteve Guerrero empezó las excavaciones, y ya a partir de entonces pues hubo varias campañas, pero todas eran trabas. También yo creo que es un gran desconocimiento porque yo digo siempre la frase lapidaria que le dijeron por ventura o por desgracia a Manuel Esteve Guerrero, que fue que por lo visto le dijeron desde altas instancias, don Manuel, deje usted de excavar, que vamos a tener que cambiar la historia, ¿no? Y claro, es que estamos hablando de que seguramente habrá que cambiar la historia, en el sentido de que si se excava y se ve cosas nuevas, porque hasta hace muy poco tiempo todo se indicaba que era o por desconocimiento casi también, o fenicio o orientalizante, o sea, eso es o fenicio o orientalizante, pero no sé, aunque se sabe, porque desde
desde el año 74 hay un boletín oficial del Estado, antes de morir Franco, de que este yacimiento más 8 más, entre ellos el Carambolo, se establecían de utilidad pública. O sea, quiero decirte, como yacimientos tartésicos, y se ponía muy claramente que eran yacimientos tartésicos. O sea, y además hay cantidad de... en Jerez han celebrado 2 o 3 convenciones y simposios sobre tartesos. O sea, quiero ese término, ¿no? Quiero que no se me entienda que no es chauvinismo, sino es que esto era una comarca lingustina enorme, y que esto sería seguramente tanto en la parte de Doñana como todo el lago lingustino, un gran bosque sagrado, como se sabe, claro. Que era, y aparte pues imaginémonos la flora, la fauna, todo que si ya hoy hay, pues imagine uno en aquella época. Pero además has nombrado uno de los grandes pilares, ¿no? Podíamos acordarnos de Pelayo Quintero, sí. Podemos acordarnos, como te has acordado ahora, de Manuel Esteve Guerrero, ¿no? Sí. Que trazaba, ¿no?, esa línea, ¿no?, como Tarteso, una gran urbe romana, ¿no?, de grandiosa importancia, y todas las trabas que tuvo en su camino. Es muy significativo eso que nos cuentas de, oye, don Manuel, deje usted de excavar, que vamos a tener que cambiar la historia. Sí. Pero es que la historia está para eso, es para rebatirla y para cambiarla, porque si no, ni evolucionaría la medicina, ni evolucionaría la sociedad, ni evolucionarían los países, las naciones, el pensamiento crítico, la filosofía. Creo que es un paso atrás, ¿no?, poner trabas en el trabajo de un arqueólogo o de un historiador que quiere dar luz a la historia. Vamos, que todas estas cosas estamos hablando que se saben, pero que hasta que no hay una especie de gota malaya ahí que va calando en el sentido, por ejemplo, la cueva de la Laja, se sabe que la marinería que allí hay es antiquísima. Bueno, pues hasta que no ha habido estudios de tintura y demás, que creo que son del 4000 antes de Cristo. O sea, ya había marinería en la laguna de las Andas y costeando en esta zona, del 4000 antes de Cristo. Ahora en la cueva de Menga, las ofrendas vínicas que se han o sea, diciendo que del 4000 o de 5000 también antes de Cristo ya había vino aquí. El aceite, el acebuche silvestre, o sea, se sabe que es el mejor del mundo. Estrabón ya lo decía, que los tartesos tenían escrituras, o sea, en verso del 6000 antes de él, de 6000 años antes de él. O sea, que la comunicación y los escritos están, y la información está, lo que sí hay que demostrarlo, y yo creo que estamos en un momento álgido de demostrar que tenemos, si antes ya se sabía por los escritos antiguos, la antigüedad de nuestra cultura, ahora se está demostrando empíricamente, ¿no? Claro. Siguiendo hablando un poco de la figura de Manuel Esteve, ¿en qué punto, Paco, se quedó su investigación? Bueno, pues hizo varias campañas de excavación, y ya pues, claro, es que lo que pasó el problema, la aventura y la desgracia del tema es que la finca es privada. Entonces, cuando fue a excavar, pues le dejaron excavar en un rincón de la finca, porque aquello era olivar y para que hiciera menos daño. Y nada más la que es hoy el actual Ayuntamiento de Jerez, la lonja renacentista que tiene el Ayuntamiento de Jerez, pues ahí había una colección arqueológica, vamos, de varias estatuas, 2 o 3 leones de asta. Y entonces Manuel Esteve empezó a excavar, y en 2 o 3 estancias que excavó, de lo que sacó allí se pasó de colección arqueológica a museo arqueológico. O sea que ahora mismo en el museo arqueológico el 80 o 90% de lo que hay es de la zona de mesas de asta. Claro. Hablamos de la zona de mesas de asta, pero nos podemos ir a la Algaida, a todos esos campos, ¿no? Y Balbín, Doña Blanca, la campiña de Trebujena, la campiña jerezana y sanluqueña. ¿Qué nos podemos encontrar pues todavía? Por eso estamos haciendo la política de los demás ayuntamientos, porque es que estamos hablando de toda una gran comarca o nación.
en un momento dado. O sea, es que es súper importante los yacimientos que hay, cuando en concreto se sepa dónde está el templo de Mercá, incluso Doña Blanca, Gadí, la propia Cádiz, o sea, que estamos hablando de eso, de la cuna civilización de Occidente, claro, en un momento dado, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante no solamente que haya plataformas y personalidades como vosotros que aunan fuerzas, sino que también este movimiento también, digamos que acune también a gente joven que venga por detrás empujando, por supuesto, porque las nuevas generaciones tienen que seguir con ese legado. Por supuesto, es fundamental y vamos, que nosotros muchas personas y muchas entidades nos felicitan en el sentido de haber tenido la idea, y aparte incluso ahora Doña Blanca ha hecho también una plataforma, o sea, viendo que no, o sea, quiero decirte que la entidad, yo creo, idónea para hacer ver a las administraciones la implicación, y la verdad que vamos bien. Parece ser que va a haber un dinero ahí para vamos, pues parece que se va a comprar parte de la finca, a ver, esperemos que sí. Estamos en época electoral y nosotros como plataforma también queremos aprovechar esa situación en el sentido de beneficio para todos, ¿no? De que realmente se dé ese paso adelante que la sociedad necesita, ¿no? Porque es que vamos, que yo creo que vamos bien, y que lo que sí es verdad, que la primera intención, que no eso, aparte de ponernos en el candelero, como se suele decir, es eso, poner también a mesas de acta y al yacimiento de esta regia en el mapa, porque era un gran desconocido. Pero además, un gran desconocido que no ha dejado de ser noticia, sí, siempre, desde siempre, ¿verdad? Si nos vamos un poco a la hemeroteca del 2000, nos encontramos muchísimas noticias al respecto, pero si nos vamos a la década de los 90 igualmente, a la década de los 80, y si nos vamos más para atrás igual. O sea, que es algo que es como algo latente, pero que no termina de arrancar, ¿verdad? Es como que es muy trabajoso que se lleve a cabo. La labor de la plataforma ahora mismo, por ejemplo, estamos dando, aparte de convencer a las administraciones, es didáctica. Vamos a los institutos, damos conferencias a los chavales para conocimiento, o sea, hacemos una tercera ya o cuarta jornada sobre esta regia en la UCA, y esa es nuestra idea de ir... Estáis metidos en el corazón de la cultura. De la cultura, o sea, de ir dando a conocer, porque primero que la UCA también está dentro de la plataforma. Claro. O sea que... Entonces, Paco, resumiendo un poco todas estas ideas, el que nos escuche desde fuera y no tenga idea, ¿no?, de qué es Asta Regia, ¿cómo funciona la plataforma de Asta Regia? ¿Cómo el que nos escucha desde fuera, cómo se puede acercar, el que está investigando, el que es historiador, el que quiera aportar? No sé, ¿cómo es esa manera de bueno, pues entrar nada, ahí? Pues estamos en Facebook, tenemos nuestra Facebook, nuestro Instagram y demás. Allí ponemos las noticias que hay tanto de la plataforma como a nivel arqueológico y a nivel histórico, así relacionado con el tema de última hora. Y también, pues nada, si como institución o como particular se quiere adherir, pues se pone también en contacto con nosotros, y cada año por ahí celebramos una asamblea, y aparte puede asistir a la jornada, o sea que estamos abiertos a todo apoyo. Tenemos en mesas de acta, porque como claro, hasta ahora mismo no se podía, aunque ahora están empezando a hacer, después de 80 años, unas pequeñas excavaciones, gracias a Dios 80 años parece que también se está retomando el tema. Como no se podía ver nada, pues en el propio mesa de acta hay un muro perimetral de una guardería, y lo estamos allí haciendo un trabajo mural en relieve único en España, en el mundo, porque es en relieve, pero ahora mismo vamos por los primeros 30 o 40 metros, que es la iniciación de la historia, ¿no? Desde la Pangea como división de los continentes, pasando por los bisontes. Ya hemos puesto también la cueva de Menga, ahora pondremos un barco de la época tartésico y demás, y el mar por abajo, o sea, pero todo en relieve, o sea que es un material especial que se llama mortero texturizado, y la verdad que bajo la dirección de un sanluqueño, que es Antonio Mejía Acosta,
que es profesor de la Escuela de Arte de Jerez, y estamos ahí, vamos, es una manera más de hacer el yacimiento y mesas de acta en concreto como población que está el yacimiento, de hacerla visible. Oye Paco, hemos hablado de todas estas ideas y estos proyectos, que puede ser la cara, digamos, más amable, ¿no?, del proyecto, pero existe quizás una cara B, que puede ser el problema del expolio, ¿no? El dejar tanto tiempo esos yacimientos en abandono. ¿Sigue siendo realmente un problema el expolio, Paco, o eso es algo que...? Hombre, el expolio ha existido siempre, vamos, si no, hay cantidad de yacimientos que sí están todavía sus murallas o y aquí, por ventura, por desgracia, la ventaja es que ya he comentado que una finca privada es un trigal y no hay edificaciones encima, ¿no?, como por Santiponce o por ahí que están las edificaciones encima. Esa es la ventaja de que, y también otra ventaja es que hay, ahora mismo se han descubierto unos hilos calcolíticos, estamos hablando ya de 10 civilizaciones en el mismo asentamiento. Hombre, es que el asentamiento es maravilloso, rodeado en su día de agua, unos manantiales de agua dulce impresionantes, y claro, la fertilidad de la tierra. O sea, la ubicación ya tan antigua es que hace millones y millones de años era la primera orilla del mar de Teti. Entonces allí se han encontrado dientes de megalodón y cantidad de fósiles marinos. O sea, quiero decirte que no solamente decir hasta regia, no se conoce el adjetivo regia que le dieron los romanos, sino es que estamos hablando de ligures, de íberos, de tartésicos, de cartagineses, de fenicios, de romanos, de godos, de árabes, hasta el 1200 y pico, que pasó la población a Jerez porque esas marimas fueron insalubres por el paludismo y eso. Una riqueza, ¿no? Sí, ¿no? Es que allí puede, en cada rincón puede estudiar, y aparte, hombre, lo que también generaría por ejemplo, el campus de Jerez, que ha sido una facultad de historia, una facultad de arqueología. Claro. O sea, una serie de sinergias creo que se llama, que se dicen que... Y en el tema de literatura hemos visto ahora la última publicación de Diego Ruiz Mata, ¿no? No la he leído, pero hombre, siendo Diego Ruiz Mata quien es, pues la verdad que tiene que estar hablando un poquito de esos mitos sobre Tartessos, ¿no? Sí. Se crea una aurora, un misticismo que también es interesante, claro, porque atrae a mucha gente. Claro. Es verdad que la labor del investigador, del arqueólogo, es bucear y sacar a la luz la verdad, pero que quizás que todo ese mito que se va condensando durante años también es muy atrayente para que la gente se acerque a esa historia. Claro, el academicismo, ahí depende de qué profesor lo dijera, la palabra mito estaba innombrable, claro, pero sí es verdad que toda leyenda, todo desde la Biblia hasta la Ilíada, hasta eso, todo eso tiene un fondo histórico y veraz. O sea, que lo que pasa es que hay que quitar un poco lo que es lo romántico y lo que en aquella época se contaba para que se entendiera a grosso modo, por ejemplo la Biblia, no sé, lo que se contaba, pero sí tiene un fondo histórico verdadero, o sea, y esto es igual, o sea, que el Tarteso, es que también hay que pensar que depende de qué época. Tarteso para algunos era interesante de que se conociera, pero para otros no se interesaba por las riquezas que había. Claro. O sea, era un mundo un poco difícil. Pues Paco, si te parece, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando ahora con el tema del Ateneo, que también es tremendamente interesante. Muy bien, muchas gracias. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Enrico Paladar, estrella de la panadería 2021. Enrico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Paco, hablando del mundo de la cultura en Jerez, el mundo de las civilizaciones antiguas, y ahora vamos a tomar otro mundo tuyo también muy latente y muy interesante, como es el mundo del Ateneo, el mundo de la literatura y de la cultura del siglo XXI, pero también vamos a acercarnos un poquito a esa historia. El Ateneo, el centro, los Ateneos han sido centros que han copado las grandes y pequeñas ciudades siempre de España, ¿no? Han sido el punto, digamos, de nexo de unión entre la cultura, la literatura, la investigación con la ciudadanía, incluso con la clase política, ¿no? ¿Qué importancia sigue teniendo actualmente los Ateneos en nuestras grandes y pequeñas ciudades? Hombre, yo creo que una cosa que nunca se debe de perder, porque la verdad, por muy culto que sea un ayuntamiento en su dirección, o sea, en su alcaldía, en sus concejales y eso, siempre es bueno de que la ciudadanía de por sí establezca unos parámetros culturales, no arrimando al ascua a ninguna tendencia política, sino simplemente eso, cultura, cultura y cultura, en todos los sentidos, ¿no? Y la verdad que desde los amigos del país en su día, pues después empezaron en España los distintos Ateneos, de Madrid, de Sevilla, y en esa época, en 1897, nació el Ateneo Jerezano, gracias a una idea de Luis de Isasi Lacoste, un gran prohombre de Jerez, gracias a esa iniciativa, pues el conde de los Andes, que era ministro de Alfonso XIII en aquella época, pues fue el primero que dirigió, estaba Manuel Antonio de Arriba, la familia González, o sea, los mejores bodegueros se iniciaron el tema, y la verdad que a partir de ahí pues fue un foco de cultura impresionante, con la revista del Ateneo, que escribieron los mejores de la época en la revista, y aparte fue no solamente de pensamiento, sino de futuro, ¿no? De porvenir, de planear el futuro en muchos aspectos, y lo que pasa es que llegó la guerra civil y desapareció, ¿no? En otras ciudades pues siguió, y aquí en el 2004 por ahí pues una serie de compañeros pues establecieron de renovar el Ateneo de Jerez, o sea, de volver a retomarlo, lo consiguieron y hasta ahora, ¿no? La verdad que tuvimos la suerte de que el ayuntamiento nos cedió un gran edificio en el pleno centro de Jerez, en la calle San Cristóbal número 8, y ahí estamos, y la verdad que no porque yo lo diga, pero a cabo de la semana pues hacemos 4 o 5 actividades que tienen su trabajo preparatorio, y tenemos 15 o 16 secciones, entre ellas la mía, sección Jerez y su cultura, y la verdad de todo, ¿no? De muchísimas cosas, que sería interminable decir, claro, las 16 secciones. Has hablado, ¿no? de ese movimiento cultural, ¿no? Burgués, industrial, que surge a finales del siglo XVIII, la Sociedad Patriótica y Económica de los Amigos del País, que la verdad que su historia es fascinante, es como cómo impregnan en una sociedad atrasada, esa sociedad casi feudalista, ¿no? En la que estaba viviendo la España de siglos atrás, y entran con aires nuevos, ¿no? Esos aires
bueno, sí, de libre comercio, de educación, de otra manera de entender el mundo que les tocó vivir, y cómo fueron implantando grandes proyectos, ¿no? La industrialización, la mecanización de los campos, la educación en las escuelas. Las sociedades económicas de Amigos del País fueron las grandes impulsoras de las grandes exposiciones, ¿no? Sí. En el siglo XIX, claro, en la mayoría de los casos. Y el Ateneo a última hora sigue siendo una línea muy paralela, ¿verdad?, a la Sociedad Patriótica, sí, ¿no?, de Amigos del País. La idea de la pluralidad. Exactamente. Es un movimiento que en pleno siglo XXI parece que no, pero deberíamos de, no sé si de volver a aunque el Ateneo, por supuesto, sí, lo hace, pero yo creo que engrandece sí, porque las ciudades, tiene y sobre todo diversidad, esos 16 secciones que te estoy diciendo, o sea, ocio y cultura, pues nos vamos a dar una visita hemos conocido, por ponerte un ejemplo, para que sea en corto y, ¿cómo se dice?, término taurino, bueno, directamente, por ejemplo, fuimos a Toledo cuando la Magna del Greco, hicimos la visita a la ciudad, y esa ocio y cultura, Jerez y su cultura, pues por ejemplo yo me he dedicado a cantidad de jerezanos que no conocían los palacios de Jerez y las bodegas de Jerez, claro. O sea, la oratoria, pues hemos hecho un cursos de oratoria, literatura, poesía, fotografía, teatro, o sea, ahí se puede ver los 16 secciones, arte, ciencias de la salud. O sea, porque cada ateneísta, que lo mejor, por la ciencia de la salud, pues hay varios médicos, entonces ellos se dedican a traer grandes personas en cada tema médico. Por ponerte un ejemplo, yo intento de localizar también algunas conferencias, por ejemplo, ahora que ha sido el centenario de Lola Flores, pues hemos hecho un programa especial sobre Lola Flores, actuó Macarena de Jerez como la representante más imbuida. O sea, quiero decirte que estamos a lo que la sociedad demanda a nivel cultural, y aparte también las distintas secciones, pues hacer la diversidad, ¿no?, del tema. Hablamos antes de comenzar, Paco, fuera de cámaras, de cómo era ese enriquecimiento que tuvo Jerez a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, evidentemente siempre unido a ese movimiento bodeguero, ¿no? A las grandes personalidades del mundo del vino, que hacen que Jerez sea una ciudad muy cosmopolita, ¿no?, donde vienen ideas de centro de Europa, ¿no?, y se van instaurando grandes metodologías de estudio, se van haciendo grandes ceremonias, grandes actos. Has hablado de la revista del Ateneo, pero también del periódico, por ejemplo, Asta Regia, ¿no?, que tenía el nombre de Asta Regia. Y la directora era una señora, se llamaba Soto de apellido. Claro, también del mundo de la vitivinicultura. Con lo cual, en pleno siglo XXI, de todas maneras, seguimos teniendo esa sinergia, porque se siguen haciendo periódicos, se siguen haciendo libros, hay un material interesantísimo de estudio y que forma, digamos, que los pilares realmente de la cultura, ¿no?, de nuestra provincia en este siglo XXI, que seguimos teniendo los pilares antiguos, ¿no?, de ese Ateneo y de esa... Las raíces y los mimbres, como yo me gusta decir, para este gran cesto que tenemos en esta zona, un cesto de oro, diría yo, porque qué lugar del mundo tiene lo que aquí tenemos, o sea, no vamos a extendernos, ¿no? Pero lo que sí, indudablemente, ahora estamos aquí en un programa de televisión, las imágenes, pero todavía estuvimos en la radio, o sea, la radio todavía está viva, la literatura, o sea, tanto hoy en día que sí se lee los libros en la tablet, ¿no? La tablet o digitalmente, pero todavía, o sea, que las raíces de lo que es la cultura, que es lo que estamos hablando, está, yo creo que es más viva que nunca. ¿Por qué? Porque eso lo demanda la persona, y si la persona tiene una carencia en ese aspecto, pues lo está demandando, y ahí está la cosa. Oye, Paco, ¿en qué estado se encuentra actualmente el movimiento cultural en Jerez? Hombre, yo creo que ha habido lo que te estábamos comentando antes del pelotazo, ¿no? Había como una especie como de vivir el día a día y nada más que pensar en la economía y todas las cosas, pero ese pelotazo hizo que en Jerez también se hicieran muchas barbaridades arquitectónicas, culturales y cosas. Entonces, ahora, pasado el tiempo, pues eso es lo que ha hecho
un impulso de decir, mira, hasta aquí, o sea, por eso la plataforma esta y otras muchas, que sí, Jerez Patrimonio Destruido, que sí, o sea, la cantidad de palacios y de cosas que se han dejado caer. Yo iba por ahí, y además me lo has puesto, nunca mejor dicho, sí. Votando, ¿no? Sí. Esa sección que tenéis de Patrimonio Destruido dentro del Ateneo, ¿no? Otro boom inmobiliario podría ser la puntilla a la ciudad industrializada y bodeguera de Jerez, del puerto o de Sanlúcar. Hombre, está sucediendo, o sea, quiero decirte que todavía hay una gran destrucción de nuestro patrimonio bodeguero. Lo que sí es verdad que o sea, la economía y el desarrollo avanza, pero hay que hay una cantidad de cascos de bodegas que a mi manera de ver, y creo que la tuya y a todo el que tenga un poquito de sensibilidad histórica, no tenían que haber desaparecido. Por supuesto, sobre todo porque pueden mimetizarse perfectamente, claro, en la sociedad actual. Nuestro común amigo Prieto Aladro, doctor en arquitectura, pues ha dado varias, ¿no? Incluso tuvimos una conferencia en Jerez, que participó también con Antonio Arca en esta Esperanza de los Ríos de Patrimonio Destruido, él y no me acuerdo, y de la Asociación de Vecinos del Centro. Estuvimos hablando de eso, del centro de Jerez y demás, y bueno, y él en una de las conferencias que dio, no solamente aquí sino anteriormente, decía que lo que es evidente, que el tema del Jerez es cíclico. O sea, ¿cuántos Mercadona hay? No solamente en Jerez, en Sanlúcar, en el puerto. Bueno, por esto es Mercadona para que nos entendamos. No, pero me estás leyendo el pensamiento. Y después a lo mejor, ahora otra vez Jerez, hay un... Bueno, y Jerez y en España entera, ¿no? El mundo de la enología y del vino está otra vez floreciendo, y la cantidad de personas están invirtiendo en buscarse un casco de bodega para volver a sus orígenes. A sus orígenes, pero incluso si no se volviese a los orígenes, volver a utilizar esos grandes espacios que están en medio de las ciudades, en el centro de nuestras ciudades, para darle un uso alternativo, es la mejor opción de guardar ese patrimonio. Hablábamos de centros de grandes supermercados que han adecuado a su industria se ha adecuado dentro de un casco bodeguero, y tú entras y encuentras los pilares con su piedra berroqueña, tal y cual, sus arcos, sus ventanales, pero no, es un centro... Su escultura labrada en capiteles. Por ejemplo, y perfectamente, digamos que adherido, conservado, ¿no? Pero en cambio también se ha hecho, por ejemplo, con la vivienda, ¿no? Yo recuerdo las bodegas Domecq, ¿no? Que se hicieron para hacer apartamentos. Evidentemente por dentro es un apartamento, pero no se ha tirado, y tú pasas por ahí, guarda la misma arquitectura, el mismo estilo, y desde su construcción. Es una manera de mantener vivo la idiosincrasia, y sobre todo mantener vivo el ideario colectivo de generaciones de jerezanos, de sanluqueños, de portuenses, y hablo de estas tres ciudades porque son los que más conjunto bodeguero. Por ejemplo, lo que se ha hecho en el puerto con el campo de guía ha sido desastroso. O sea, cuando se podrían haber reutilizado esas bodegas. Hay una cantidad de cascos de bodegas que a mi manera de ver, muchísimos de ellos, tanto en nuestra comarca entera, han desaparecido y se ha perdido. Vamos, porque yo por ejemplo, he tenido, he conocido de que a lo mejor he ido dando un paseo por el campo y han estado poniendo un carril para mantenimiento, y tú estás viendo allí que han tirado una bodega, y allí han tirado todo, pero incluso hasta documentación. O sea, quiero decirte que es una pérdida de patrimonio enorme. Enorme, o sea, que no se ha tenido respeto en casi nada. En casi nada, o sea, una barbaridad. Pero vamos, la verdad que hay un... Todo esto, yo tengo una frase que digo que esto va por moda, o sea, en el sentido de que como es cíclico, pues hay una más conciencia entre ellos, desde lo que hemos hablado de la arqueología hasta este aspecto de la viticultura, y se está, porque antes, por ejemplo, yo me he criado también he tenido familia de viñas y de cosas, y yo me acuerdo que un familiar mío pues quemó 100 o 200 canastas de uva. ¿Por qué? Porque ya estaban las cajas
Entonces, y aquello molestaba, o los redores. Quiero decirte y ahora es impensable de tocar una canasta, la tiene allí con oro en paño o un redor. Te quiero decir que son cosas, pero es la sensibilidad y el día a día aparte de las épocas, ¿no? Claro. Oye, Paco, evidentemente estarás totalmente de acuerdo conmigo que la radio en pleno siglo XXI sigue guardando un romanticismo de tiempos pasados, algo que parecía que podía morir, ¿verdad? Y que está más viva que nunca. Sí. ¿Qué ha significado para ti el mundo de la comunicación y el mundo de la radio en este caso? Hombre, pues para mí ha sido la verdad que en buena hora que tuve la idea de participar en Frontera Radio, una radio local de Jerez, que no porque yo lo diga, ha cumplido 35 años ya, yo llevo unos 15 o por ahí, una cosa así. Yo participo en un programa de patrimonio, historia, cultura, que se llama Puerta Real, y la verdad que vamos muy bien. La gran ventaja que tiene es que somos un archivo sonoro. De esos 35 años, pues allí han pasado desde la duquesa de Medina Sidonia, su hijo también, que después lo llevé yo, Leoncio Alonso, o sea, todas las personalidades bodegueras de Jerez, doña Carmen Borrego, Pla, Beltrán Domé, o sea, cantidad de... Y sobre todo también esas personalidades que toda población tiene, que se va a morir y no va a contar su anécdota, su anécdota y su historia, ¿no? Y entonces pues ahí quedan y allí ha habido gente que no ha contado cosas que no ha contado ni a sus hijos, o sea, quiero decirte, porque bueno, tú has estado distendido, ¿no? Entre amigos, en una tertulia, ¿no? Entonces pues la verdad que no porque fuera a contar ningún secreto, sino porque la verdad son anécdotas y cosas que es historia, claro. Es historia viva. Sí, y la radio, ¿no? Y la radio que guarda, como he dicho antes, ese costumbrismo, ¿no? Ese romanticismo en una tertulia, ¿no? Donde cada uno aporta su granito, su idea, su historia. Sí. Y hablando de historia, hablabas de 35 años de historia en Frontera Radio. No, esta radio en concreto, la verdad que ya le hemos pedido, tendremos que venir hasta nosotros, tengo que de premio Ciudad de Jerez, porque la verdad la labor que hace es magnífica y sobre todo porque si nosotros, nosotros nuestra edad más o menos un poquito más atrás, hemos vivido en la radio, o sea, hemos escuchado a nuestra madre poner la radio, o escuchando las novelas, o escuchando, y sobre todo esta radio yo la aquí, si no la conocen, la recomiendo, quien le guste el flamenco, quien le guste la copla, quien le guste la música de los años 70, 80, lo inolvidable, eso de nuestra época, de siempre, la zarzuela, cuando llega la Semana Santa ahora continuamente saeta, cuando llega la Navidad continuamente villancico o zambomba, cuando llega la feria sevillana, o sea que quiero decirte, y sobre todo también está a todo el público, ¿no? Pero también a esas personas, más del 50% son personas mayores que le relaja, le viene una labor social y de recordar nunca hemos dicho sus recuerdos, ¿no? No, además has dicho algo muy interesante, es un archivo histórico sonoro vivo y latente. Allí tenemos no solamente a nivel informáticamente, sino a nivel de disco, una colección tienen allí el director David Perla y magnífica, y la verdad que una maravilla. Tienen una programación, entiendo que diaria, ¿no? Sí, por la mañana empieza, estamos conectados a esto de local de Andalucía, a la red local de Andalucía de noticias y eso, y después empieza ya la copla, o sea, lo inolvidable, o sea, las canciones de siempre. Después la copla, después cuando ya te digo, cuando son las épocas específicas, pues Semana Santa, la saeta, y eso, y nosotros tenemos un programa los martes de 6 a 8 de la tarde y ahí hablamos de cultura, patrimonio, las novedades que hay de todo tipo de la ciudad, sobre todo eso, pero eso es... Hablamos del programa Puerta Real, un programa radiofónico, en este caso patrimonio y cultura. Pero también hablamos de otro espacio, en este caso en televisión, que es Viejo Barrio. Sí,
Bueno, ahí también estamos haciendo la misma labor que... Hablamos ya en televisión. Sí, en televisión, en Jerez Directo Televisión, está por internet, y el señor director de Frontera Radio, que es José Antonio Cirera González, que lleva realmente 35 años desde el inicio, pues también él y yo pues estamos en Jerez Directo Televisión, pues haciendo la misma labor, por ejemplo, a veces en el plató y otras veces en directo. Por ejemplo, o sea, hablamos por ejemplo de la Plaza Arenal, pues contamos su historia durante los siglos, porque claro, se sabe, el jerezano sabe algo, pero la verdad que la cantidad de anécdotas que tiene por ejemplo la Plaza Arenal, pues es impresionante, ¿no? Pues en eso estamos, y también vamos a lo mismo que eso. Hace poco tiempo hemos estado en la bodega Antonio Espinosa de los Monteros, enseñando la gran museo que tiene de la guitarra y de instrumentos de cuerda, y hay veces que vamos, ya te digo, a las instalaciones de la televisión, y allí exponemos lo que sea. El otro día hablamos de la judería, por ejemplo, de Jerez, una gran desconocida. O sea, que vamos hablando, como su nombre indica, en mi viejo barrio, ¿no?, de las cosas de antaño. Es importante cuando, además, si nos acercamos a las grandes y pequeñas bodegas de Jerez, que ya no solamente guardan esos tesoros enológicos dentro de sus grandes muros, sino que incluso albergan grandes y pequeños museos que son espectaculares, porque hemos hablado de Jiménez Espínola con ese museo de la guitarra española. Sí, Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros, perdón. Sí. Un museo de la guitarra que, hablando, me comentabas antes que era uno de los más importantes de Europa, ¿no? Pero si nos acercamos, por ejemplo, a González Villa, tiene un museo... aquello es un parque temático. Eso es un parque temático, ¿no?, con un archivo espectacular que guarda hasta los sellos, hasta los sobres, hasta las cartas, los membretes, las etiquetas... Yo he tenido la suerte de haber estudiado con el propietario, con Mauricio, con Pedro Revuelta y con César Saldaña también. Bueno, pero eso son anécdotas de la vida, pero que indudablemente yo siempre que voy allí a Jesús Anguita y se lo digo, es que claro, estamos hablando de una bodega de 200 años, entonces aquello es un parque temático, porque si tú quieres hablar de arquitectura, pues tiene todo el tiempo que hay, todas las bodegas distintas, desde Torroja, a la tío Pepe Torroja, hasta las 3 o 4 bodegas distintas de distintas épocas. Una colección que tiene allí de botas de esos 200 años, de las distintas tonelerías que ya han desaparecido. Don Paco Dero creo que tiene allí también la colección de botellines, o sea que una cantidad, bueno, y aparte el propio archivo de González. Es una auténtica... Estamos hablando de incunables, de cosas de... Yo creo que uno de los mejores archivos que puede existir en bodega, pero sin lugar a dudas. Pero es que también nos podemos acercar al mundo del arte, al mundo de las pinacotecas, al mundo y si nos vamos a las bodegas tradición, estamos hablando de algo realmente espectacular, que además ahí hubo un proyecto que fue una pena, que fue que el famoso Palacio Riquelme pues intentó hacerse un concierto con el ayuntamiento, que Bodegas Tradición lo arreglaba y ponía allí el museo, y la verdad que eso la familia Rivero, aparte de, tú bien sabes, de la trayectoria bodeguera que tiene la familia Rivero, incluso un gran alcalde que fue Rafael Rivero, que dicen que fue el único que dejó dinero en el ayuntamiento. Bueno, pero que eso, y a mi manera de ver, yo es que me encanta eso, porque recobraron, ¿qué nombre le vamos a poner a la bodega? Pues tradición, o sea, buscando lo que es la tradición nuestra bodeguera, Yo estoy un poco ofuscado con que Jerez y en nuestra comarca hay demasiado acero inoxidable. Tenemos que volver más otra vez a lo que pasa, que también claro, en la economía manda, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, bueno, todos sabemos la gran relación que hay entre Jerez y el whisky, ¿no? Y el gran proyecto, el gran proyecto ese que hay, que ha existido siempre, porque Jerez, la bodega Páez Morilla y eso se ha dedicado a eso, y montones de bodegas, Ventura Núñez también, o sea, al envinado de
de esas botas que al final hacen el mejor whisky del mundo, ¿no? Ya me ha salido, y para que los que nos escuchen, escuchen llover y no sepa por dónde viene la nube, estamos hablando de ese proyecto, ¿no?, de las bodegas Esteve. Sí, con Macallan. Con Macallan, ¿no? Que es el sumum del whisky. Exactamente, yo creo que puede ser un proyecto que puede revolucionar, ¿no?, sí, el sector del vino y sobre todo el sector económico en Jerez. No, hombre, la Jerez, y no en la comarca de Jerez, no estamos hablando de Jerez, sino toda la comarca, ha habido, volvemos a los dientes de sierra, o sea, que son épocas de lo que sí es verdad que siempre se ha tenido buenos contactos a nivel económico y a nivel internacional, precisamente por eso, porque y ya se hacía ese envinado, vamos, que hay entidad de empresas, lo que pasa es que ya, digamos, ha hecho un macroproyecto, ¿no? Ya. Oye, Paco, ¿eres asiduo lector? Sí, pero no tanto como yo quisiera, porque claro, todas estas cosas que estamos hablando también te ocupan el tiempo y no leo todo lo que... Y si tuvieras que recomendarnos algunos libros o algún libro que te haya cambiado la vida, ¿cuál sería? Hombre, primero que recomendaría el tuyo, en el sentido de que el libro que has escrito me parece magnífico, a quien le guste el tema del vino de Jerez y su historia, porque la verdad hay sobre todo una parte gran desconocida que intervino en la gran promoción y el marketing de Jerez, que fuera eso, no solamente la bodega de Jerez, sino las exposiciones internacionales como proyección internacional, ¿no? Y te alabo la idea, indudablemente, y hombre, también, por ejemplo, últimamente sí he leído, hablando de lo que he leído, es un libro muy ameno que tengo la suerte de tener amistad con Rafael Lorente Herrera, que ha escrito un libro sobre la rehabilitación que ha hecho en su casa en la calle Viscochero, la cual le han dado el premio Europa Nostra y premio Jerez, el premio de Jerez, de casco griego, y este hombre pues, ha estado 30 o 40 años rehabilitando una casa que compró en el centro de Jerez, y ahora mismo es un palacete impresionante, o sea que a base de constancia, de ahora le he hecho un forjado, después le pongo no sé qué, y aparte es un gran coleccionista, le gusta el arte, y esas son las cosas que últimamente... Hay personas que tienen un sexto sentido, ¿verdad?, que desarrollan esa... Sobre todo que tienen la constancia, hombre, como él dice, siempre hay que tener que un dinerito, porque hombre, claro, tenía que pagar a los albañiles, pero qué cantidad de personas que han conseguido hacer, ¿verdad?, su sueño, y porque al final lo que dice que esto es, yo lo que he invertido ahí en patrimonio para Jerez, al final es, totalmente, y es eso, es totalmente y aparte, bueno, también allí en la radio lo comentamos, que por ejemplo, por ventura, por desgracia, si no fuera, yo no soy nada de capellita y no se entienda esto, pero por ventura, por desgracia, quien mantenía la gran mayoría del patrimonio que tenemos andaluz y de nuestra comarca ha sido las hermandades, que por ejemplo si estaba cayendo la iglesia, pues vamos a invertir en la techumbre, claro. Más que en la propia ornato, ¿no?, que también, ¿no? Pero quiero decirte que son nuestra forma, nuestra idiosincrasia tiene muchos inconvenientes, pero muchas ventajas, en el sentido de que sabemos conservar las tradiciones hasta en ese extremo, o sea, porque ese hombre manteniendo la casa, sacando las columnas, las cosas, totalmente, o sea, es un mérito enorme. Enorme. Y antes de terminar, Paco, sí, me gustaría alguna pinceladita sobre la Asociación Histórica o la Asociación de Memoria Jerezana, Histórica Jerezana. Sí, bueno, pues vamos, soy parte de la Asociación de Memoria Histórica Jerezana, en la cual son miembros Antonio Cirera González, director de Puerta Real, y Manuel Ramírez López. Yo todavía no he escrito ningún libro, ellos sí han escrito bastantes libros, entre ellos pues 2 libros muy interesantes porque ha sido ratitas de biblioteca. No, Manuel Ramírez López estuvo aquí con nosotros, sí, y qué capacidad, sí, qué retentiva, qué manera de investigar.
Oye, chapó, además fue un programa, y perdona que te interrumpa, que causó mucho impacto en Sanlúcar. Mucha gente que me llamaron, oye, ¿este hombre quién es? Qué magnífico, qué manera, qué dicción. Y aparte también ha tocado parte de lo que tú has tocado la guerra en Sanlúcar, ha tocado la guerra en Jerez, antes y después. También una parte muy gran desconocida y muy importante, porque fuimos el paño de lágrimas cuando Cádiz era la corte, que allí estaban muy tranquilos, y la prefectura de Jerez, que cogía toda esta comarca, más parte de la serranía de Ronda, con 100.000 o 90.000 franceses, cuando Jerez nada más que tenía a lo mejor 40.000 habitantes. O sea, era doble o triple expolio el que sufríamos aquí, sangre, sudor y lágrimas, pero de verdad, de la gorda. Y Cádiz, pues, a partir de Puente Zuazo para allá, por la tranquilidad absoluta. Quiero decirte, y él ha escrito tanto él. Bueno, han escrito sobre la Feria de Jerez, sobre la muralla de Jerez, sobre todo tienen 2 libros muy buenos que son primero y segundo, Curiosidades Jerezanas, de todo tipo, se han ido a los archivos, al archivo municipal de Jerez, la verdad que tiene incunable. Es un espectáculo. Tiene espectáculo porque tienen cosas notariales, digamos, que casi todos los... Bueno, no solamente de Jerez, sino todo quien esté interesado, nada más que los protocolos notariales, pues sacan una cantidad de datos. A Cirera lo vamos a traer, ¿no? Sí. Yo creo que además es una persona que tiene... Cuando tú quieras. Lo vamos a traer, y además yo lo había pensado ya hacía tiempo, pero bueno, no lo conocía personalmente. Nos conocemos en el mundo virtual, ¿no? Porque lo bueno que tiene, algo de lo bueno que tiene las redes sociales es que está... Sí, nosotros nos conocemos cuando fuiste al Museo Garbey con Domínguez Lobato, con Paco Dero y demás. Pero la verdad es que lo que tú dices, más bien a nivel virtual de las cosas que hacemos uno y otro, ¿no? Bueno, pues se me quedan algunas cosillas en el tintero, pero es bueno porque así podremos retomar esta conversación un poco más adelante. Paco, ha sido un verdadero placer tenerte aquí hablando de la cultura en Jerez, de la cultura yo me siento también muy sanluqueño, en el sentido de que, bueno, y de Chipiona también, porque yo estudié aquí 2 o 3 años en los Maristas, y la verdad que ahora, por cierto, vamos a repetir los 50 años de los compañeros, y desde aquí les mando un saludo, y eso, y hombre, me encanta esta tierra y todo lo que se cría en ella. Bueno, nosotros, Sanlúcar, el Puerto, Jerez y Chipiona, somos todas ciudades muy hermanadas, pues y totalmente iguales. Yo he estado 11 años trabajando en Jerez, ¿no? Tengo tantos amigos allí como los tengo aquí. Es lo que estamos hablando, son la misma tierra. La misma tierra. La misma aire, el mismo viento, o sea que... Así es. Amigos de Café de Levante, por mi parte, bueno, pues nada más. Para la semana que viene volvemos con nuevos temas e invitados sobre nuestra mesa. Desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño. Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas.
Confía en nosotros, somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil, tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios, nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.